¿Qué tal? Muy buenas noches y sed todos bienvenidos y bienvenidas a este programa de Andalucía Paranormal, que hoy tiene una cita muy especial con dos casos que estoy seguro que les va a llamar la atención porque le puede pasar a usted. Nos vamos con el grupo Cero a investigar en la finca de la muerte y luego vámonos a las carreteras de Andalucía a saber cuáles son los puntos donde tienen o se han registrado presuntamente apariciones espectrales. Acabaremos con una película que se llama La Abuela, y que vaya con la abuela porque les garantizo que tiene también su misterio, ¿eh? Y su miedo, porque es una película de terror. Comienzo este programa de hoy pues hablando de la cultura del mundo del misterio. Cada vez que regala un libro, regala misterio. Nosotros vamos a seguir tocando en próximos programas nuestras recomendaciones literarias, por supuesto. Ahora, por una cuestión de tiempo que se lo cedemos a los reportajes que hacemos, pues no lo estamos tocando tanto, pero vamos a seguir hablando de fantásticos y maravillosos libros que hay del mundo del misterio. Yo mismo tengo escrito, creo que son 68 libros, digo creo porque tengo ya varios entregados y deben de publicar alguno más. Y de alguna manera, cuando se regala un libro, se regala cultura, aunque sea de misterio. El misterio implica historia, implica leyenda, implica investigación e implica lo desconocido. Por eso cuando se para en una librería y abre una novela o abre un libro, vaya también a la zona de misterio, abra alguno, seguramente hay un tema que le llama la atención. Y de eso mismo es de lo que yo les quiero recomendar, que lean, sea de lo que sea, pero que lean, porque leyendo en un vocabulario, fíjense, leía el otro día un reportaje que decía que un joven de hoy día, de nuestro tiempo, de 20 años, con una cultura media, tiene un vocabulario de 1000 palabras. 1000 palabras, por Dios, eso es nada. 1000 palabras. Es un problema, ¿eh? Leamos. Leer te agranda los horizontes, te expande la imaginación, te da muchísimo más vocabulario y muchísima más cultura. Yo les voy a contar un secreto. Yo no puedo jugar al Trivial Pursuit con mis amigos, con mi mujer, porque dicen que empiezo a jugar y hasta que no he hecho todos los quesitos no paro. Y me dicen muchas veces que asco, contigo no se puede jugar. Bueno, es posible, ¿no? Pero uno juega para entretenerse, para divertirse y también para ganar, ¿no? Y más allá de eso, que es una anécdota, lo que se pone de manifiesto también en ese tipo de juegos es la cultura de la persona. No es lo mismo competir con personas que tienen un nivel cultural igual a otras que tienen menor, porque las posibilidades de éxito en ese juego para ti son mucho mayores. Yo, por ejemplo, juego mucho al ajedrez, disfruto muchísimo jugando al ajedrez. El ajedrez te enseña orientación espacial, matemática, estrategia. Encontremos el lado cultural en los juegos, encontremos el lado cultural en los libros, que lo tiene y es mucho. Regalemos cultura, potenciemos, reforcemos, impulsemos, promovamos la cultura, que es importante. Y comenzamos esta memoria, esta revista visual de hoy de Andalucía Paranormal, visitando con Grupo Cero una finca maldita, la finca de la muerte. Comenzamos. Un joven que había trabajado en varias ocasiones en la finca de una señora llamada Elvira paseaba por dichos terrenos. Francisco fue sorprendido por la dueña orinando en su parcela, cosa que le recriminó. Esa fue, aparentemente, la simple chispa que desató el crimen. Con un utensilio de campo le golpeó en la cabeza repetidas veces hasta matarla. Y eso mismo hizo con Rigoberto, empleado de Elvira, y el cual, alertado por los gritos, acudió a ver qué ocurría. Hay puntos del caso que no se han podido aclarar, como por ejemplo el fuego que devoró la masía casi por completo. No se ha podido demostrar que el causante fuese Francisco. Tampoco se ha podido averiguar cuál fue el verdadero móvil del crimen,
pues se rumoreaba que Elvira guardaba en sus terrenos 400 millones de las antiguas pesetas. Para realizar esta segunda parte hay inconvenientes que han impedido investigar a fondo la famosa masía, como por ejemplo su estado ruinoso. Por ello, hemos dividido la investigación en dos partes. Una primera en el lugar donde ocurrieron los crímenes, y una segunda en una casa cercana a la masía, lugar que ya ha sido investigado por otros grupos y el cual es un enclave con fama de mucha actividad. Llegamos a nuestro destino, a la conocida masía testigo del triple crimen ocurrido en el año 1999. Nos encontramos con un lugar completamente en ruinas, engullido por la maleza. Esto nos complica seriamente las cosas, pero mentiríamos si decimos que no éramos conscientes de lo que nos íbamos a encontrar. Buscamos el lugar más adecuado para arrancar con una sesión de PSB-7, con la clara intención de entablar contacto con alguno de los tristemente protagonistas de los hechos. Bueno, nos encontramos en la famosa finca de los crímenes. La primera vez grabamos en nuestro reportaje fue realizado en la casa de la dueña que falleció. Fue brutalmente asesinada y en esta ocasión estamos en el lugar donde murió ella, murió su cuñado y creo recordar que un amigo de la familia. Se supone que fue en este garaje donde ocultó los cuerpos y desde donde los arrastró y los llevó a alguna parte de la casa. Vamos a hacer una prueba de Ghostbox y a ver qué sale. ¿Está aquí la señora Elvira? Parece una voz de mujer mayor, ¿no? Sí. Está hablando, ¿eh? ¿Eres tú, Elvira, la que acaba de hablar? Hostia, ¿Qué ha dicho? no lo he entendido. ¿Fue en este garaje donde te asesinaron? Francisco, ¿estás aquí? Zapico tiene dudas sobre los nombres de los asesinados, y a pesar de que el altavoz está tapado, se aprecia emerger una aclaración contundente. Habéis preguntado por los tres ya, ¿no? Rigoberto, Sí. Francisco y Elvira. Exacto. ¿Y el asesino cómo se llama? Francisco. El asesino Francisco. Es que también se llama Francisco. Y un ¿no? asesinado también era Francisco. Sí. Vale. Curiosamente, el apellido de la dueña de la finca y que fue asesinada a manos de Francisco es Monjor. Al parecer, es algo que nos ha querido aclarar desde el otro lado. Y un asesinado también era Francisco. Sí. También era Francisco. Sí. También era Francisco. Sí. ¿Fue Francisco vuestro asesino? Fue él el que prendió fuego a esta masía, porque la cosa no está bastante clara. Nadie nos ha aclarado quién fue el que inició el fuego. ¿Acaso hubo alguien más implicado que no ha salido a la luz? Permanecemos largo tiempo sin recibir más mensajes claros, así que decido pasar los mandos de la prueba a mi compañero Zapico, a ver si de esta forma las entidades se sienten más cómodas y prefieren entablar comunicación con él. Y la verdad, la prueba parece mejorar notablemente. Queremos ayudar a desvelar lo que pasó realmente aquí. ¿Podéis decirnos qué es lo que sucedió? Cállate, Ya te ha dicho, ¿no? cállate. Cállate. Ya te ha dicho, ¿no? Cállate. Solo queremos ayudar, no es para que nos trates así. ¿Por qué quieres que nos callemos? ¿Acaso te molesta nuestras preguntas? ¿Eres Elvira? ¿Eres tú la que está hablando con nosotros? ¿Eres tú lo que nos ha dicho que nos callemos? ¿El móvil del crimen fue el dinero que escondías? ¿Acaso hubo alguien que se llevó el dinero? ¿Hubo realmente algún implicado más o solo fue Francisco?
Como no tenemos respuestas que aclaren los hechos, comenzamos a barajar la opción de finalizar la sesión y dar paso a otra prueba. Pero como si fuese consciente de ello, una entidad nos envía un mensaje que nos hace replantearnos finalizar la sesión. ¿Qué hacemos? Pues debido al lugar donde había sido colocada la fregona, es prácticamente imposible que se cayera de forma natural. Algo que escapa a nuestra lógica ha tenido que hacerlo. Lo habías apoyado aquí, ¿verdad? Estaba apoyado en el marco. Sí, está apoyado. Pero aquí, lo he puesto yo aquí. ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde lo habías puesto tú? Yo lo había puesto apoyado aquí. ¿Cuándo se ha caído, tío? Pues sí. Creo que estaba así, Sí, pues así no se puede caer, Motivados por esta primera evidencia, comenzamos a desplegar la primera cámara de vigilancia. El lugar escogido es una de las habitaciones. Sobre el viejo somier colocamos como objeto desencadenante una de las muñecas que hay en la casa. La segunda cámara es colocada en el pasillo. A lo largo de este desplegamos múltiples juguetes, la fregona y una escoba, con la intención de que algo se mueva de nuevo, pero esta vez captándolo con la cámara. Acompañamos la cámara con un sensor de movimiento. Un segundo sensor es colocado en el salón principal, apuntando a las escaleras. Tras esto, nos colamos por un angosto agujero de la pared, el cual lleva un gran salón trasero. Continuamos con las pruebas. Muy cerca de esta casa hubieron una serie de crímenes. ¿Conoces esos crímenes? ¿Te suenan de algo? ¿Quién fue el asesino? Se ha escuchado una voz, ¿no? Decir algo. Una voz encima vocalizado bastante bien. ¿Me sabrías decir si en esta casa falleció alguien? Dicen que en esta casa hay mucha actividad. ¿Nos lo puedes demostrar? No habéis oído la voz. ¿Qué ha dicho? Creo que ha repetido demostrar o algo, Joder, ¿Ha dicho hola o me lo ha parecido? no lo he entendido. Pero ha sido bastante claro, Te pedimos que te presentes, que nos digas tu nombre, por favor. ¿Puedes mover alguno de los objetos que hemos colocado en el pasillo de arriba? ¿Qué ha dicho? No lo sé, pero... ¿Lavabo o la mano? Puedes haber dicho la mano, ¿no? ¿La mano o lavabo? O lavabo. Vamos a probar si ha dicho la mano. Si has dicho la mano, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que nos quieres tocar, por ejemplo, la mano? Pues hazlo, te invito a que lo hagas. Justo en este instante, un orb realiza una extraña maniobra en forma de S a la altura de mi camiseta. Antes en el pasillo de arriba han tirado un mocho. ¿Has sido tú? Si has sido tú, puedes tirar otra vez. ¿Ha dicho sí o qué ha dicho? ¿Acaso te molesta nuestra presencia? ¿Sí o no? ¡Ostras! ¡Buah! Pues no, ¿ha dicho? Sí, pero clarísimo, ¿Cómo que te gusta que estemos aquí, que no te molestamos? ¿Es por algún motivo en especial? ¿Te gusta tener compañía? Nuevamente, un orb realiza una similar maniobra que la anterior y a la misma altura. ¿Es por algún motivo en especial? ¿Te gusta tener compañía? Ha dicho algo, Ha dicho algo, pero es que no se acaba de entender. ¡La niña! Una niña. ¿Quién era una niña? Dicha voz infantil nos sobrecoge. Aunque no la desciframos, al instante la relacionamos con la voz de una niña. Y esta no va a ser la última vez que se deja oír. Ha dicho algo, Ha dicho algo, pero es que no se acaba de entender. Ha dicho algo, pero es que no se acaba de entender. Ha dicho algo, pero es que no se acaba de entender. ¿Eres una niña? ¿Cómo estás? Hola. ¡Hola! ¡Buah! A mí también los pelos de punta, te lo juro, Continuamos con más orbs. En esta ocasión, hace aparición en la cámara de vigilancia del pasillo superior, cruzando de derecha a izquierda.
Nos da la impresión de que puede venir del interior del pasillo. Y minutos después, un segundo orb realiza una trayectoria similar. Veamos. Queremos hablar con la pequeña. ¿Estás por aquí, pequeña? Arriba tienes una muñequita. ¿No quieres subir a jugar con ella? Te invitamos a que juegues con la muñeca. ¿Por qué no lo haces? Soy una voz, ¿verdad? Sí, una voz de fondo, sí. Muy enmascarada. Otra vez la niña, me cago en la mar. ¿Por qué hablas cuando tapo el altavoz? ¿Por qué haces eso? Lo voy a tapar ahora. ¡Habla! Joder. La niña. Tío, clarísimo, ¿eh? La niña, es una niña. 3 veces. No nos cabe duda de que la supuesta niña está jugando con nosotros, y es que habla siempre con el altavoz tapado. Y eso es algo que vamos a corroborar a continuación. Lo voy a volver a tapar. Habla ahora. ¡Mira! Mientras tanto, unos extraños ruidos de origen desconocido se dejan oír en el pasillo. Y a los minutos se puede escuchar otro ruido, esta vez más fuerte. Suena a alguna pieza de mobiliario siendo movida. ¿Será algún animal el causante? ¿Tienes vergüenza a hablar con nosotros? Quizá no te han educado a no hablar con desconocidos y por eso no quieres hablar con nosotros. Si tienes vergüenza y no quieres hablar, toca esto, por favor. Una vez. Yo he entendido siquiera, ¿no? No quiero. O yo quiero lo he entendido. Cedo el turno a Juanjo para ver si la comunicación mejora o se mantiene. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Yo me llamo Juanjo, ¿y tú? Permanecemos largo tiempo lanzando preguntas, pero la comunicación ni siquiera se ha mantenido. Todo lo contrario, ha descendido. Repetimos operación y Zapico toma el relevo. Pero seguimos en las mismas. Ninguna voz entendible emerge del altavoz. Solo hace aparición una voz que nos es familiar. ¿Ibas a preguntar algo? Aquí nos va a decir un golpe. Un golpe. Finalizamos la prueba y volvemos al campamento base. Juanjo coge el láser y lo llevamos hasta el salón trasero. Lo colocamos sobre una superficie fija, apuntando a una de las paredes con la intención de captar evidencias. ¿Me podrías decir el nombre de las personas que vivían en esta casa? ¿Podrías mover una de las ventanas o una de las puertas de los armarios? Explícanos cómo es el mundo en el que te encuentras. Nos llama poderosamente la atención los dos orbs que mostramos a continuación. Uno parece desaparecer frente a la despensa y el segundo frente a la chimenea. ¿Qué echas en falta de tu vida? O toca este aparato. Con que me des la mano bastará. Si acaso te molesta que estemos aquí, ¿por qué no nos lo dices? Danos una señal, por ejemplo. Que
nos puedes decir sobre el triple crimen que ocurrió en esta finca de terreno? No muy lejos de aquí. ¿Aquel crimen es el desencadenante de toda esta fenomenología en esta casa? Nuevamente, dos orbs parecen actuar coordinados. Parecen emerger de la despensa y la chimenea, respectivamente. Abandonamos la captación de psicofonías y, antes de proceder a los aislamientos, repetimos una sesión de PSB7, pues esa noche está siendo muy fructífera. Acompañamos la prueba con el Kinect. Te invito a que te pongas aquí a mi lado. Con que te pongas a su lado, aparecerás en esa pantalla. Hazlo, por favor. Antes nos ha hablado una niña. ¿Está por aquí esa niña? Quiero que te materialices en esa pantalla. Hazlo. ¿Eres una niña? ¿Eres una de las dos personas que está arriba en la foto junto a la muñeca? Si eres una de esas dos personas que está... ¿Qué ha dicho? De la foto. A pesar de estar el altavoz tapado, una voz habla anticipándose a mis palabras. Nombra la foto un segundo antes de que yo haga referencia a la misma. Personas que están... ¿Has dicho la foto? Yo tenía algo de foto. Tápalo. Si eres una de esas dos personas que están retratadas en esa foto, ¿puedes mover el retrato o la muñeca? Increíblemente, volvemos a captar la misma frase en francés que momentos antes hemos captado en forma de psicofonía. Esto la corrobora y no deja lugar a dudas. Procedamos a comparar ambos registros a continuación. Hasta la tonalidad parece similar. No entiendo lo que dices. ¿Puedes hablar más claro, por favor? Eso, por favor. Antes he encontrado un documento donde aparecía el nombre de una persona. ¿Eres Ernesto o lo conoces? ¿Estás aquí, Ernesto? Qué voz, ¿no? ¿O eres una de las almas de los fallecidos en el triple crimen? Quiero, por favor, que nos des una señal y aparezcas en esta pantalla. Para ello, solo tienes que ponerte al lado de Juanjo. Ponte aquí a mi lado. Dame la mano, por favor. Cesan las voces entendibles. Mis compañeros me animan a ponerme de nuevo, pues como ha ocurrido con Zapico en la masía de los crímenes, parece ser que las entidades de la casa se comunican mejor cuando yo tengo el aparato en mis manos. Opino que esta casa tiene más fama de la que merece. Aquí creo que no ocurre tantas cosas como dicen. ¿Puedes darme una señal y decirme que estoy equivocado? Demuéstrame que estoy equivocado. Fijaros en la partícula que hay en el suelo junto a la muñeca. ¿Se ha oído la voz otra vez? ¿Es la niña? ¿Eres hija de Ernesto?
dicho estamos? Estamos, me ha dicho estamos. Se lo iba a decir y me he callado, a ver si lo habéis entendido también. Muy claro. ¿Quiénes estáis? Ha dicho estamos otra vez. Bueno, vamos a hacer 3 aislamientos simultáneos. Yo me encuentro en el piso superior, en la habitación donde hemos dejado antes la muñeca con una foto y unos coches. Mi compañero Zapico se ha quedado en otra habitación que está alejada de esta. Está al final, en lo que es el pasillo largo, se ha quedado en la última habitación. Es decir, que está muy alejada de donde estoy yo. Y por último tenemos a Juan José, que se ha bajado al piso inferior y se ha ido al salón donde hemos hecho la prueba láser. Es decir, que esa es la parte más aislada, completamente aislada. Voy a comenzar a hacer mi prueba, a ver si hay alguna entidad o entidades que quieren comunicarse conmigo. Estoy completamente solo, con la luz infrarroja, y voy a dar comienzo. Tengo aquí el veador, la grabadora, y aquí tengo la muñeca, unos coches, no sé si se verá en la cámara, con la foto. Aquí tengo una muñeca como objeto desencadenante y un sensor de campos electromagnéticos. En la parte de fuera del pasillo hemos puesto un detector de movimiento por si alguna presencia pasara por él y lo hiciera saltar. Ahora me he quedado completamente solo y voy a realizar preguntas a ver si algún ente se manifiesta y nos quiere comunicar algo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí conmigo? Estoy solo aquí. ¿Hay alguien conmigo? Si hay alguien conmigo, me gustaría que me diera una señal. Esa señal bien puede ser o dejando un mensaje en esta grabadora, tocando este aparato, o moviendo la muñeca con la foto o alguno de los coches. ¿Puedes hacerlo? Antes estábamos oyendo unas voces de una niña aquí en este salón. ¿Estás aquí ahora conmigo? ¿Puedes tocar esta luz? Toca la luz verde, por favor. También puedes dar un golpe a la pared o a cualquiera de la superficie de esta sala o de esta casa. ¿Me puedes decir tu nombre? Registro de baja audición. Si quieres ponerte en contacto conmigo, habla por favor a la grabadora, a esta luz que tengo en la mano. ¿Puedes girar esa muñeca que tengo delante de mí y hacer que me mire? ¿Conocías a las víctimas del triple crimen? ¿O al asesino? ¿O puedes mover ese coche? El coche de juguete que tengo delante. Quiero que sepas que si lo mueves no me da miedo. No voy a salir corriendo, ni voy a chillar, ni me voy a asustar. Así que te pido que lo hagas. ¿Podrías hacer saltar el sensor de movimiento que hay en el pasillo? ¿Acaso te molesta que estemos aquí? ¿Quieres que nos marchemos? Me acabo de sentar en el suelo y me gustaría... Voy a enchufar el detector de campos electromagnéticos para ver si captamos alguna evidencia. Tengo un aparato en mi mano derecha. ¿Podrías tocarlo? ¿O tocarme la mano?
antes el hago box a mi compañero Iván, sobre todo le hablaba a una niña. ¿Conoces tú a esa niña o eres esa niña? Puedes coger esta muñeca y jugar con ella si quieres. ¿Puedes tocar? El piafot, si estás aquí, pequeña. Me gustaría jugar contigo. ¿No quieres jugar conmigo? Hemos encontrado una foto que aparece un hombre y una mujer. ¿Quiénes son? ¿Sabrías decirme sus nombres? ¿Conoces alguna de las personas que aparecen en la foto que hemos dejado antes en la otra habitación y que hemos encontrado en esta casa? ¿Conoces a alguna de estas dos personas? ¿Me puedes decir quiénes son, por favor? Eran los dueños de la casa. Aunque no se aprecia en la cámara, Zapico escucha un ruido que llama su atención. He oído un golpe. En principio pensaba que había sido la cama, pero no estoy seguro. Porque no me he movido y parece que venía de otra habitación. ¿Has sido tú quien ha dado el golpe? ¿Puedes repetirlo? ¿Soy un golpe? Soy un golpe, pero es cierto que se ha levantado una ráfaga de aire. No sé si habrá sido coincidencia. Si haces que salte este aparato que tengo en mi mano, será una forma de comunicarte conmigo. ¿Quieres comunicarte conmigo? Si es que sí, toca el aparato que tengo en mi mano derecha, por favor. Pide, por segunda vez, que se repita el golpe, y de nuevo, este se deja oír. He oído un golpe. ¿Has sido tú el del golpe? ¿Podrías repetirlo? Acabo de oír otro golpe. Me ha entrado un escalofrío por todo el cuerpo. Estoy notando una pequeña brisa, como una brisa por detrás, pero están las ventanas cerradas. La verdad es que no estoy cómodo en esta habitación. Desde que he entrado, pues me noto un poco tenso. Mira, te dejo aquí la muñeca, ¿vale? La he puesto aquí. ¿Quieres jugar con ella? Juega, te invito a ello. Quiero creer que has sido tú el que ha dado los golpes. Y no quiero que te molestes, pero si te lo pido otra vez, ¿podrías dar otro golpe? Y después de la finca de la muerte, vámonos a las carreteras. Cojamos nuestro coche. Yo soy poco de conducir coche, yo soy más de moto. Pero cojamos nuestro coche, nos metemos en la carretera y póngase que en el arcén ve a una chica que viene caminando hacia usted. Va descalza, ropa ligera pese a que hace frío, llovizna, pelo mojado. Se apiada de ella, se para, la monta en su coche y cuando han transcurrido unos kilómetros, esa chica le dice: tenga cuidado que más adelante ha habido un accidente. Usted retrocede, mira y ya no hay nadie. La chica de la curva. Uy, eso es una leyenda urbana. ¿Y si no fuera una leyenda urbana? ¿Y si hubiera personas que lo han vivido en carne propia? De eso hablamos. Carretera fantasma, carretera con fantasma. Seguimos. Hablamos de damas de blanco, damas de negro, seres de luz o seres de oscuridad en Extremadura.
Y quiero comenzar por una enigmática dama, que es la dama de Garganta la Olla, porque corría el otoño de 1938 cuando Teodosio Gómez López, el Rojillo, de 45 años y vecino de Garganta la Olla, vivió el episodio más perturbador de toda su vida. Era temprano, aún no había amanecido cuando Teodosio se dirigía, montado en su mula, a recoger castañas. Iba camino de las Tortiñosas. Al poco de salir del pueblo apareció, a unos 5 metros delante de él, una figura alta cubierta con unos negros ropajes. De ahí hasta la cabeza le cubría. Unas ropas a moda de túnica o manto que eran resplandecientes y brillaban como si fuera algo extraño. En un principio pensó que podría tratarse de Amalia, una vecina del pueblo, muy buena moza, alta, guapa, pero comenzó a extrañarle cuando, fijándose bien, vio que aquel personaje era extrañamente alto, mucho más que esa vecina. El Rojillo, intrigado, intrigado sobre quién sería aquella persona tan alta, azuzó a la mula para ver de quién se trataba. Pero una vez más se extrañó al ver que si aligeraba el paso, la figura andaba más deprisa y hacía lo propio cuando retenía su marcha. El misterioso personaje siempre se mantenía a la misma distancia. La extraña figura jamás se giró, por lo que no supo distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Se mantuvo siempre de espaldas a Teodosio, aligerando o ralentizando el paso según hiciera el aldeano. Este ser parecía carecer de pies y sus movimientos indicaban que se desplazaba como deslizándose o flotándose sobre el suelo. Teodosio comenzó a canturrear un poco para distraer el miedo y otro poco pensando que así llamaría la atención de aquel ser y se giraría. Pero la extraña figura se mantenía impasible a sus cánticos. Algo que desconocemos debió ocurrir cuando Teodosio se detuvo en la fuente conocida como la Ritera para dar de beber a la mula. La figura, al igual que ocurrió anteriormente, se paró como esperando el garganteño y a su bestia. Teodosio, asustado, asusó de nuevo a la mula, dándose la vuelta hacia el pueblo, aunque luego se lo pensó mejor, y volvió por el mismo camino para recoger las castañas, aunque durante el trayecto no dejaba de mirar a todos lados para ver si aquel extraño ser volvía a aparecer o no. Cuando regresó al pueblo, lo hizo con el rostro desencajado. Irrumpiendo en la casa, le dijo a su mujer: "No vuelvo, Agustina, no vuelvo". Posteriormente se acostó como poseído por un terror indescriptible y que, de alguna forma, él había vivido en primera persona. Igualmente, lo que le ocurre a un vecino de Mérida. Corría el año 1986 y José Antonio Rodríguez estaba, de 52 años, vecino de Mérida, estaba en un campo que posee cercano a la ciudad. Era también temprano cuando se dirigió a dar un paseo con sus perros y tratar de alguna forma, bueno, apaciguar a aquellos animalitos que llevaban toda la noche metidos en el caserón. Cuando iba por un camino que conocía bien, delante de él vio que se aproximaba también una persona alta, con ropas negras. Él me decía no hace mucho, puesto que mantengo contacto con él, que era como una especie de persona con un burka y a modo de túnica, un manto, iba cubriendo de arriba abajo a aquella persona. Él en un principio, bueno, pues pensó que podía tratarse de una persona que se había metido en la finca y que estaba tratando de buscar el camino. Pero tuvo una respuesta extraña en sus perros, que cuando vieron aquella figura se volvieron hacia atrás ni ladraron y se quedaron como acobardados detrás de él.
A él le causó mucho miedo esa reacción que tuvieron los perros y decidió, desde el punto en el que se encontraba, darle una voz. ¿Te puedo ayudar? ¿Te has perdido? Aquella persona, según indicaba, ni siquiera pestañeó, es una forma de hablar, ni siquiera se inmutó, no articuló palabra, se detuvo frente a él en el más absoluto de los silencios, que según comentaba, no se escuchaba ni el cantar de los pájaros. A él le dio mucho miedo, empezó a andar sin perderle la cara a aquella forma, empezó a andar de espaldas y cuando estaba a una cierta distancia empezó a andar apresuradamente mandando a sus perros a la casa, a la casa, a la casa. Los perros cuando llegaron a la puerta él abrió, entraron, se encerraron y no quisieron ni mirar si aquella forma tan misteriosa estaba paseándose cerca de ellos o no. Pero lo cierto es que el susto se lo llevaron. Jamás le pudo dar una respuesta durante todos estos años, es decir, casi estos 34 años que han pasado, o 38 años que han pasado, no le pudo dar ninguna explicación. Él me decía, esta historia la he tenido muchos años en silencio, por miedo a que se rieran de mí. En muchas ocasiones he estado tentado de escribirle a Israel Espino, una investigadora de la Tierra, para que me diera su opinión, pero pensé que estaría demasiado ocupada y que a mí no me iba a atender. Y el hombre pues lo ha tenido en silencio durante todos estos años, casi 40 años, 38 años, y aún a día de hoy desconoce qué pudo haber sido, qué suerte de misterio corrió aquel día como para él vivirlo de una forma tan intensa. Igualmente, el que vive un vecino de Fuente del Maestre, en la zona de Badajoz, cuando circulaba con su vehículo, camino precisamente de la autopista para enlazar y bajar a Andalucía, y él en la carretera vio a lo lejos una silueta. Pensó que tal vez podía tratarse de algún vecino o alguna vecina que venía hacia el pueblo o que en su defecto estaba haciendo autostop, aunque le extrañaba puesto que, según sus propias palabras, hace años que no veo a ningún autoestopista, teniendo en cuenta que estamos hablando de un incidente del año 2023. Él, Francisco, sin inmutarse, continuó con su coche, pero cuando estaba ya cada vez más cerca, la primera visualización fue en una recta y estaría aproximadamente unos 300 metros. Cuando estaba a tan solo unos 100 metros, el automóvil pues perdió potencia y se quedó detenido en medio del asfalto. Él trató de arrancar y algo le decía que siguiera mirando a aquella forma. Aquella forma simplemente se detuvo, se quedó a la misma distancia, él no sabía qué hacer, hubo un momento en el que no sabía ni cómo reaccionar, trató de llamar a través del móvil, sospechosamente el móvil en ese momento no tenía cobertura y simplemente él creía que aquello era una especie de ser fantasmal, de ensotanado, que se estaba manifestando ante él y que iba por él. Me decía, Francisco, ha llegado mi momento. Era lo que tenía en la cabeza, ha llegado mi momento. Y como si fuera una suerte de milagro, aquella forma desapareció de su vista. Él dice que es como si lo hubieran borrado de repente y fue cuando intentó de nuevo arrancar, arrancando su vehículo y saliendo de allí como alma que lleva al diablo y no parar hasta llegar a la Sierra de Huelva. Son hechos ocurridos con seres de sombra, seres negros, que hay muchos y que abundan, y que estos son solo algunos casos. Pero en la carretera también nos encontramos a damas de blanco que tienen mucho que ver con las carreteras que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Una de esas carreteras tan extrañas y que invitan tanto al misterio es la carretera de Montermoso con Pozuelo de Zarzón, la Extremadura 370, una de las carreteras que están calificadas como de maldita y concretamente el kilómetro 32 junto a la Laguna de Arriba. Allí existe una recta de más o menos 2 kilómetros que desde hace 3 décadas es un punto negro de nuestras carreteras, puesto que allí, precisamente, todo el que ha tenido la oportunidad de encontrarse con ese ser tan misterioso, pues ha acabado teniendo serios problemas o incluso encontrando la muerte. Sería una especie de parca, sería una especie de ser que cuando se te aparece puedes perderle el miedo a la vida o puedes perderle el miedo a la muerte, que de alguna forma lo cierto es que algo te va a suceder. Y lo definen o la definen como una dama de blanco, una especie de señora que en ese mismo punto, en ese mismo lugar se manifiesta y que al aquel desdichado que tiene la oportunidad de verla, pues no le augura nada bueno. Un tramo, esta carretera de la muerte, famosa, quizás la fama que tiene es superior incluso a la realidad, pero lo cierto es que sí es verdad que hay una alta incidencia de accidentes en este mismo lugar. Incidentes bruscos, volantazos, choques, atropellos y dicen testimonios de personas que han sufrido accidentes en este lugar y que hablan de una figura espectral, de una misteriosa dama vestida de blanco que deambula de noche por las cercanías del kilómetro 32. Parece ser que esta terrorífica mujer surge de una de las lagunas, la laguna de arriba o la laguna de abajo, y que existen en este punto kilométrico esos dos embalses de agua y que se encuentran a pocos metros de la carretera. Tras la aparición, desaparecen de nuevo en dirección precisamente a la zona de las lagunas. Hay también similitudes de esta historia con la de la chica de la Culu, pero lo cierto es que esta dama de blanco causa el peligro de aparecerse de una forma repentina, sembrando el pánico. Y muchos conductores dan un rodeo por no pasar por este mismo lugar. Dan un rodeo porque realmente les da miedo. Incluso una pareja que viajaba hasta Montermoso tuvo una visión en la que fue una imagen que jamás olvidarán, porque en este punto maldito se dio una colisión de dos vehículos en mitad de la noche. La visión de 4 muertos que dejó aterró a conductores que pasaron por allí. Pero esa imagen no fue la peor. La peor fue la de un hombre que llamó al 112 y la mujer vio algo que le marcó la vida. La mujer vio que uno de los cuerpos sin vida surgió una especie de forma blanca vaporosa que terminó perdiéndose en la lejanía. La impresión que le causó le hizo entrar en estado de pánico. Y es que este tipo de hechos no son nuevos ni mucho menos en un lugar como este. No son ni mucho menos nuevos porque en Extremadura nos vamos a encontrar otros incidentes similares pero menos conocidos. Por ejemplo, el que en la carretera de Zafra pues tienen la infortunio de encontrarse dos personas, tanto José como Marta, que circulaban con su vehículo aquella noche y que vieron a una mujer a lo lejos, vestida de blanco, que decían ellos que tenían como unas ropas vaporosas resplandecientes y que esas ropas vaporosas y resplandecientes les invitaba a pensar que algo raro había. Me decían, imagínate en plena noche encontrarte con aquello. Ella, Marta, dijo rápidamente, vamos a salir corriendo de aquí, porque eso no es bueno. Dice el chico que, bueno, él quitó hierro al asunto, ¿qué nos va a hacer? Si esto es tan solo alguien que debe llevar un vestido blanco o una ropa clara y simplemente eso es lo que pasa.
Pero lo cierto es que cuando estaban llegando prácticamente a su altura, aquella silueta, aquella forma, se ubicó justo en el centro de la carretera y él le obliga a dar un frenazo bastante brusco. Un frenazo que casi les hace derrapar y salir de la carretera. Justamente cuando en el golpe de cuello pierden la vista de la carretera y vuelven a mirar, es cuando no se encuentran a nadie. Era como si aquello hubiera desaparecido de su vista. Era como si ya no estuviera. Y de esa guisa, pues ellos continuaron unos kilómetros para comprobar cómo más adelante, apenas unos kilómetros, había un accidente y que ellos, según me decían, se hubieran dado de bruces con ellos, se hubieran comido, si no hubiera sido porque aquella dama de blanco les había frenado pues por espacio de un par de minutos. Por un par de minutos habían salvado la vida. Y en este caso, aquella dama de blanco, más que ser algo negativo, se había convertido en un espíritu benefactor que les había salvado la vida. Y no son palabras mías, son palabras de sus mismos protagonistas que no salían de su asombro ante lo que les había sucedido. No sé, decía él, lo que realmente pasó aquella noche. Algo muy extraño debió de ser, puesto que a día de hoy no le encontramos ninguna explicación racional a ese incidente. Lo bueno, o lo extraño, es que en otras ocasiones él mismo, informándose sobre si había habido algún accidente en aquella zona o algo, había preguntado a los vecinos y simplemente le dijeron que constancia tienen de haber habido algún accidente en esta misma zona. Pero de lo que tienen mayor constancia aún es que en este mismo punto kilométrico te aparece nada más y nada menos que una dama de blanco. Quizás la misma dama de blanco que nuestros protagonistas vieron. Quizás la misma dama de blanco que se viene a aparecer en otros puntos como por ejemplo en ese triángulo imaginario formado por el embalse de Valdeobispo, la presa de San Marcos o el puente de Ribera del Bronco, donde multitud de vecinos han visto objetos luminosos en el aire e incluso a esa misma dama de blanco. Es curioso también porque incluso son puntos que tienen el saber popular de la leyenda urbana, que se convierte en urbana algo que le ha pasado a alguien, a un amigo, de un vecino, de una prima, y que al final se le pierde la pista y que es etiquetado como leyenda urbana. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos a sus protagonistas, como son los casos que hoy hemos narrado, que nos cuentan en primera persona lo que ha sucedido y que cuando nos cuentan esas historias de nadie o historias de todos, estamos un poquito más cerca de comprender que lo paranormal convive con nosotros, que no tenemos explicación para ello, porque estamos, no olvidemos, en una tierra, Extremadura, de mitos y de leyendas. Y en nuestro próximo apartado hablamos de una película, La abuela. Yo les ubico. Susana es una chica que trabaja de modelo en París y estando en la capital francesa, en París, recibe la noticia de que su abuela, Pilar, ha tenido un derrame cerebral y tiene que trasladarse de París a Madrid, donde empieza a cuidarla. Lo que deben de ser unos días de intranquilidad por controlar más o menos a su abuela, se acaba convirtiendo en una pesadilla terrorífica. De eso va La abuela. Vemos el tráiler. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, rien. Tu passes demain au studio. C'est ton jour de chance. Susana Lázaro. Sí. Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro, claro, por supuesto. Gracias. Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas. Pero puede mejorar. No.
Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela, mira qué guapa estás. Abuela, abuela. Este año, por nuestro cumpleaños, viene una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres? Y finalizamos este programa de hoy de Andalucía Paranormal en esta casa en 7 Televisión, recordándoles nuestro correo electrónico andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Disfruten de nuestra compañía, disfruten de la excelsa programación que tiene este programa y que tiene esta casa. Disfruten de la Semana Santa, de las costumbres, de los debates, del turismo, de las películas, de todo, al fin y al cabo, de todo lo que tiene esta casa, que es mucho. Y recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana, el domingo, que nos pueden ver en la redifusión, en streaming y también en la página web, en 7TV Andalucía. Hasta entonces, sean felices y disfruten mucho, mucho del misterio. Muchas gracias.